Bueno, ahora sí, vamos arrancando. Muy buenos días. Los saluda Mariano Bioca, director ejecutivo de la Cámara Argentina de FinTech. Para quienes no conozcan la Cámara, es la asociación que agrupa al sector de finanzas y tecnología aquí en Argentina con un objetivo bastante claro, que es el de organizar o generar un marco de organización para el sector privado en distintos grupos de trabajo, según temas de interés, según tipo de empresa, según objetivos y demás, generar vinculación positiva y productiva con el sector público, lo mismo con el sector académico, universidades, instituciones de educación educativa y demás, y también generar contenido, difundirlo con públicos de interés, y que podamos también generar espacios, ¿no?, de intercambio, que es un poco de lo que se trata la sesión de esta mañana. Este es el primer FinTech Workshop del año 2022. Para quienes se están sumando por primera vez a esta iniciativa, básicamente los workshops son sesiones que genera la Cámara Argentina de FinTech con distintos partners según los temas que vayamos hablando, que son abiertas, son gratuitas y tienen la posibilidad obviamente de generar un intercambio, preguntas y demás que creemos que es rico en este contexto. Así que de eso se tratan los FinTech Workshops. El de hoy tiene un condimento especial porque no solo es hablar de dos de los temas que probablemente sean de lo más caliente hoy en FinTech, no solo en Argentina, sino a nivel regional, sino el condimento especial que tiene es que al final vamos a compartir con ustedes el informe en cuestión, que es básicamente lo que vamos a presentar hoy, ¿no? Los principales hallazgos de este informe, así que una vez finalizada la sesión, recibirán en sus mails ya el archivo para que lo puedan ver y leer en detalle. Quisiera aclarar que este no es un informe regulatorio, sino más bien es un relevamiento de las perspectivas y puntos de vista sobre finanzas embebidas y open banking desde distintos actores y sectores del ecosistema financiero, y cuáles son un poco sus ¿no?, objetivos y perspectivas en torno a estos dos temas que, como decía hace unos segundos, son dos de los temas más calientes de los últimos meses, tanto en Argentina como en la región. Dicho esto, voy a pasar a presentar a Jimena Díaz Alarcón, que ella es cofundadora y socia en Universal, y a José Marcos González Pereira, que él es Chief Business Officer en Poinsenot Tech Studio. Esta iniciativa es fruto de la colaboración entre Poinsenot y la Cámara en haber puesto este proyecto sobre la mesa, y Jimena de Universal con su equipo fue quien realizó y llevó a cabo toda la metodología y todo el informe y las encuestas y el análisis y demás, que es lo que vamos a ver en los próximos minutos. Así que, Pepe, Jime, bienvenidos, gracias por su tiempo, gracias por este laburazo que vamos a presentar ahora. Ya les paso la posta y bueno, después iremos igualmente hacia el final de la sesión, iremos ya con las preguntas y demás. Así que, nada, buen día, bienvenidos y los escuchamos con atención. Buenísimo. Bueno, buen día, muchas gracias. Y acá, Pepe, te hago de pasadora de... Dale, arranquemos. Muchas gracias, Mariano. Bueno, gracias a todos por la asistencia. Yo voy a dar una breve introducción antes de poder ver el informe, que en definitiva lo que habla el informe es lo que la propia industria piensa o siente, y me parece que es muy rico poder compartirlo con toda esta audiencia. Pero bueno, brevemente voy a tratar de contarles un poquitito, o sea, qué es lo que se entiende por esta terminología, porque puede que haya algunos que tengan más conocimiento o menos conocimiento, y para realmente aprovechar el informe es bueno tener una base, ¿sí?, de entendimiento respecto a lo que estamos hablando, y también aprovechar desde la óptica por ahí en Poinsenot, que nos ha tocado poder desarrollar proyectos tanto en el ámbito de Open Banking como en el de Finance, poder compartir un poco los desafíos que pudimos recabar de estos últimos años de experiencia, haber trabajado en estas iniciativas, porque nos parece rico poder
compartir con la audiencia las cosas que, bueno, que nos fuimos tomando para aquellos que estén pensando o que estén en el medio de un proceso de estas características. Vamos por el principio, ¿sí? O sea, las dos temáticas que vamos a estar hablando en este workshop es Open Banking y Embedded Finance. Entendamos un poquitito qué es lo que se entiende por cada uno de ellos, ¿sí? Por el lado de Open Banking, en realidad, si pensamos a dónde apunta Open Banking lo que hace referencia es los usuarios, obviamente, y esto es ley de datos personales, no es específicamente Open Banking, son dueños de sus propios datos, son dueños de sus productos financieros, y la idea detrás del Open Banking es que el usuario pueda dar una autorización, ¿sí?, para que alguien pueda acceder a esos datos o pueda acceder a esos productos financieros. ¿Para qué? Para que pueda generarle algún tipo de servicio que le dé un valor agregado. Entonces, la idea es que el usuario pueda dar acceso a aquella empresa con la que quiera relacionarse, ¿sí?, para que esa empresa pueda utilizar, pueda acceder a esa información o a esos productos financieros para realizar determinadas cosas, que obviamente son cosas por las cuales el usuario va a percibir un valor y por eso lo va a elegir. Desde el punto de vista de Embedded Finance, el Embedded Finance está pensado en cómo se embebe propiamente la palabra, de hecho, cómo podemos insertar un producto financiero en una comunidad, ¿sí?, pero de una forma que pase, si se quiere, lo más desapercibido posible. O sea, lograr que ese producto financiero sume a la experiencia de la comunidad, ¿sí?, pero que vaya embebido en una experiencia propia de lo que la comunidad tiene por objeto hacer o quiere obtener como beneficio, ¿sí? Un ejemplo muy típico es un botón de pago, ¿sí?, pero hay varios ejemplos. Si lo quisiéramos ver a nivel gráfico, Jiménez, si querés pasarme un slide, lo podríamos ver de esta manera, ¿sí? O sea, estos términos que comenté. En el lado izquierdo tenemos cómo tradicionalmente se opera en el mundo bancario, donde tenemos los clientes que acceden a sus productos financieros a través de las aplicaciones bancarias, ¿sí? Las aplicaciones bancarias tienen acceso a los sistemas legados del banco, que es donde en definitiva están corriendo los productos y donde está la información. En un escenario de Open Banking, los clientes pueden acceder a su información financiera o a sus productos financieros desde las propias aplicaciones bancarias o desde aplicaciones de terceras partes a las cuales el cliente les da acceso de su información y de sus productos financieros. Entonces, son formas alternativas de acceder a su información financiera o a sus productos financieros, ¿sí?, a través de otros proveedores que puedan llegar a implementar experiencias complementarias, distintas, ¿sí?, o incluso poder hacer distintas cosas por distintos proveedores porque al usuario le resulta más amigable o porque ve determinado valor en determinado proveedor. Eso es básicamente a nivel gráfico lo que queremos decir a grandes rasgos cuando hablamos de Open Banking. Cuando hablamos de finanzas embebidas, ¿sí?, nos referimos a un usuario, ¿sí?, que es parte de una o más comunidades. Las comunidades son de distinto tipo. Hay comunidades que están vinculadas, son cosas con las que uno tiene un grado de pertenencia. A veces uno presenta un grado de pertenencia con una marca o un grado de pertenencia con una comunidad específica, ¿sí?, para realizar determinadas cosas. Estas comunidades, algunas de ellas nacen para brindar valor en productos financieros, otras no, ¿sí? La idea atrás de en finanzas embebidas es a una comunidad que da determinados productos o servicios a un cliente, poder ver de qué manera podemos embeber un producto financiero para lograr que esa experiencia dentro de la comunidad sea mucho más rica o poder acceder al usuario a más cosas de las que podría acceder si no lo apalanca eso con un producto financiero, pero de una forma embebida. ¿Sí? Cuando hablamos de embebida es todo lo que son los aspectos de marco regulatorio, aspectos contables, etcétera, son los aspectos que custodian las entidades financieras, porque lo hacen y porque lo tienen que hacer. ¿Sí? La idea es cómo logramos que el producto pueda insertarse en la comunidad a través del propietario de la comunidad, separando los roles que tiene cada uno, pero haciendo que esa comunicación se amalgame y de alguna manera se pueda cumplir con todo lo que se requiere desde el punto de vista normativo sin penalizar los aspectos de experiencia del usuario. ¿Sí? Y ese, en definitiva, es el desafío de las finanzas embebidas, porque los productos financieros son los productos financieros. ¿Sí? La gracia o el desafío está cómo logramos que ese producto se inserte de una manera, ¿sí?, que la experiencia de usuario sea
muy amigable, sin dejar de lado el cumplimiento regulatorio, que claramente las entidades financieras no pueden dejar de lado, ¿sí? Dicho esto, Jimé, si querés pasar, nosotros en Poison hemos tenido la oportunidad de participar, como les dije, en los dos lados, en proyectos de Open Banking, en proyectos de Embedded Finance. En lo que es Open Banking, hay un producto de Apibanco, es el producto por el cual pasan la mayoría o el mayor market share de billeteras, de proveedores de servicio de pago, para hacer una iniciación de un pago a través de una aplicación de terceros, así que básicamente un concepto de Open Banking. Y por el otro lado, en Embedded Finance, más de un proyecto, por ahí el más anecdótico de todos es el proyecto de Mercado Fondos, donde se envió un producto de inversión en una comunidad que es la comunidad de Mercado Libre. ¿Qué es lo que nos dejó? O sea, o qué nos gustaría poder compartir con ustedes en cuanto a aspectos relevantes para aquellos que estén actualmente en un proyecto de estas características o que estén pensando en incorporar un proyecto de estas características en su organización? Es que estas cosas no las podés hacer solo, ¿sí? O sea, nunca podríamos haber sido exitosos si esto lo encarábamos desde Poison solamente, o desde Poison incluso en la entidad financiera tampoco, ¿sí? Si realmente queremos hacer un proyecto que genere que realmente trascienda en el mercado y que realmente sea un proyecto exitoso, tenemos que mirar, tenemos que hacerlo a través de un equipo. O sea, tenemos que conformar un equipo, y ese equipo no es el equipo de trabajo propio de la organización, sino que es un equipo de la comunidad vinculada con el ecosistema financiero. ¿Sí? Nosotros no podríamos haber hecho los proyectos que hicimos si no hubiéramos conformado este equipo, ¿sí? O sea, y todos y cada uno de los integrantes, las empresas fintech desde ya, ¿sí? Los reguladores o entidades de gobierno, ¿sí? Porque muchas veces para lograr dar una experiencia superlativa tenés que trabajar con el ente regulador para homologar determinados criterios, ¿sí? De antemano, porque obviamente si la llegás a pifiar en un aspecto regulatorio, el precio puede llegar a ser caro. Gigantes tecnológicos muchas veces, o sea, ni hablar de proveedores de la nube, etcétera. Las comunidades en sí, nosotros, o sea, en Embedded Finance vos llegás, pero el propietario de la comunidad es fundamental porque es quien tiene que tener el interés y tiene que percibir el valor de incorporar ese producto financiero y tiene que custodiar la experiencia de usuario de ese cliente para que el producto financiero realmente se embeda de una manera que le resulte favorable. Obviamente, entidades financieras y otros jugadores financieros, ¿sí? Y las fuentes de información fundamentales para poder aplicar determinadas políticas o criterios o aspectos legales. Entonces, si querés pasar, Jimé, nosotros vemos al equipo como todos esos actores, y el rival no son otros actores. ¿Sí? No es que nosotros hacemos un proyecto de Open Banking para donde el rival del otro lado está en el resto de los bancos, o el rival del otro lado está en el resto de las fintech. No. La realidad, o al menos desde la experiencia, el rival fueron los grandes desafíos que tuvimos para poder llevar a cabo estas iniciativas. Y los más grandes, seguramente algunos ya me los olvidé, porque bueno, con el tiempo a veces algunos van quedando, pero los que no quedan en el sin rastro, que generalmente suelen ser los que más dolor de cabeza te dieron, están acá, ¿sí? Ni hablar, quizá el número uno, los aspectos de compliance, ¿sí? O sea, cuando uno hace el balance entre experiencia de usuario y todos los requisitos que tienen, el aspecto de compliance suele ser el que más puntos de dolor potencialmente podría generar una experiencia de usuario. Y ahí estuvo, les diría, el gran desafío. La política que conozca al cliente del cliente, les diría que probablemente haya sido lo que más dolor de cabeza nos dio. Pero la buena noticia es que se puede resolver, y se puede resolver dentro de un ámbito de experiencia de usuario aceptable o incluso muy piola. Cuesta trabajo muchísimo. Nosotros hemos tenido que desarrollar tecnología específica para poder hacer esto, porque en la que viene el mercado no nos satisfacía desde el punto de vista de la experiencia que queríamos dar a un costo económico viable de poder montar el producto, por supuesto, ¿no? Otro aspecto, por supuesto, experiencia de usuario. Generalmente el custodio de la experiencia de usuario es la comunidad, pero también está bueno que desde la propia entidad financiera se trabajen esos conceptos, porque si no, es como que no entendemos de qué estamos hablando, y si el equipo no se entiende de lo que está hablando, difícilmente llega al resultado. Desarrollo del banking as a service, o sea, el modelo bancario para poder trabajar en estos modelos se tiene que pensar de una manera complementaria, no es que tiene que dejar de hacer o dejar de ser lo que es o dejar de hacer lo que hace, sino que tiene que tener una mirada distinta sobre cómo se brindan los servicios financieros, porque no tiene nada que ver el servicio financiero que se brinda en el ámbito de estos conceptos, que es un concepto business to business,
con el negocio tradicional financiero que puede llegar a hacerse. Con lo cual, lo que es el concepto de banking, de hacer banco como servicios, ¿sí? Y poder embeber esos servicios para poder insertar productos financieros en otras comunidades, es un desafío enorme para la entidad financiera y definitivamente hay que transitarlo y hubo que transitarlo. Eficiencia y seguridad desde ya, ¿sí? O sea, embeber productos financieros sin un adecuado marco de seguridad, bueno, hoy por hoy estamos viendo los aspectos de seguridad que están habiendo, temas de phishing, etcétera. Aquellos que están tratando de vulnerar el sistema están siempre muy activos en poder hacerlo, y obviamente uno tiene que venir por detrás, y este tipo de prácticas son prácticas en las cuales hay que poner un especial énfasis en estos aspectos. Y por último, conocimiento de las personas, ¿sí? La realidad es que difícilmente puedas insertar exitosamente un producto financiero. Cuando hablo exitosamente, hablo de que la aceptación sea exponencial, no que lo puedas colocar y digas, bueno, listo, hice una colocación, me comprometí a meter tantos préstamos y los metí, no. O sea, cuando realmente te das cuenta que el ecosistema lo toma, es porque los niveles de crecimiento van en una curva exponencial, no van ni lineal ni nada, ¿sí? Realmente para lograr eso tenés que poder conocer a tu cliente, y ahí la comunidad es fundamental, porque la comunidad es la que está en contacto con el cliente y la que los puede trasladar realmente quién es ese cliente, qué preocupaciones tiene, qué intereses tiene, para poder realmente dar en la tecla con darle el producto financiero en el momento que lo tiene que tener y de la manera que lo tiene que tener. Si querés pasar, Jimé. Y otro aspecto importante, y el último que quería compartir con ustedes, es inicialmente se habló del concepto de equipo, ¿sí? De equipo a través de distintas entidades. Para realmente tener éxito uno tiene que ser muy empático en esto, ¿sí? Y la realidad es que cuando vos trabajás en equipo y te sentás, muchas veces hay necesidades que van medio, inicialmente se empiezan a ver como contrapuestas. Y la realidad es que si no te sentás con una visión empática y tratás de entender del otro lado qué inquietudes y qué desafíos tiene de su parte, difícilmente llegues a buen puerto, ¿sí? Y realmente hay que hacer una lectura, ¿sí?, a conciencia, porque los actores, como habrán visto, son muy diversos, ¿sí? Y todos ellos tienen inquietudes muy distintas. Y si yo no entiendo las inquietudes o los desafíos que tiene el otro, difícilmente pueda realmente empujar un proyecto hacia un lado que sea exitoso, ¿sí? Porque no lo puedo pasar por encima. ¿Sí? Yo no puedo dejar de entender como fintech, por ejemplo, las inquietudes que tiene una entidad financiera respecto al marco regulatorio. Porque si el banco se come un sumario, el negocio se termina inmediatamente. Entonces, presionar y tratar de lograr torcer el brazo con algo que no lleva de la mano, no tiene en consideración estas inquietudes, es ir al fracaso. Porque en algún momento eso se va a frenar y todo ese esfuerzo que se hizo va a ser en vano. Los aspectos de fraude, ¿sí? Fundamentales en lo que es la entidad financiera. Muchas veces el único, o sea, el que está más regulado, el que suele ser el sujeto obligado de esta práctica, es la entidad financiera. Entonces, generalmente, cuando hay un problema, la responsabilidad primaria suele caer sobre ella, con lo cual yo tengo que tener eso en cuenta, porque en definitiva, por ahí, a mí no me van a venir a buscar, pero como esto es algo que si un eslabón se desprende, el producto no convierte, bueno, claramente lo tenemos que tener en cuenta. Otro punto importante, el punto de contacto con el cliente. Hay muchas entidades financieras que dicen, che, pero si yo veo un producto financiero o un tercero accede a la información financiera para tener el contacto con el cliente, ¿no terminará perdiendo el punto de contacto con el cliente? Eso es una inquietud fundamental, ¿sí? Y eso tiene que estar en la mesa y se tiene que charlar. Lo que suele suceder es que sí, o sea, y en definitiva lo que terminas armando es un esquema de competición, ¿sí? Sí, la realidad es que nosotros vamos a competir en ciertos aspectos y en otros aspectos vamos a colaborar. Y tenemos que estar de acuerdo en que en lo que queremos colaborar, realmente queremos colaborar, y en lo otro vamos a competir, porque si no, no vamos a estar jugando al póker, y si nos jugamos al póker entre los actores, para el gran desafío que es poner este tipo de productos en la calle, no llegamos a ningún lado. O sea, si no estamos todos convencidos y empujando para el mismo lado, estos productos no salen. Y aún así, todo convencidos cuesta muchísimo, ¿sí? Con lo cual, imagínense si encima alguno no está del todo como cerrado con la idea. Y después los desafíos que tiene cada uno, porque los desafíos que tiene el otro son desafíos que tenemos que ver de qué manera se los resolvemos, porque si esa pieza del eslabón no lo resuelve, claramente esta cadena se corta por el eslabón más débil, ¿sí? Entonces, la entidad financiera tiene el desafío de trabajar con la experiencia de usuario, y si no se sube al caballo de trabajar en la experiencia de usuario, va a ser muy difícil. También tenemos otros jugadores que tienen sus inquietudes. Tenemos el regulador. El regulador
está constantemente balanceando el tratar de bajar las barreras de entrada todo lo posible para favorecer la competencia, versus que no se les desbande el riesgo sistémico de que, bueno, por bajar demasiado las barreras, entran jugadores que no hacen las cosas como tienen que hacerlo, y eso potencialmente podría desencadenar un riesgo sistémico. Si cuando nos sentamos a hablar con el regulador no entendemos esa visión que tiene, bueno, difícilmente las propuestas que hagamos pueden ser entendidas, ¿sí? Porque las pueden percibir como alguien que no tiene la sensibilidad de lo que a él le afecta. Entonces, si me venís a proponer algo que no tiene en cuenta mi sensibilidad, la verdad es que no me voy a mostrar muy abierto a poder hacerlo, ¿sí? Como también desafíos, o sea, el regulador quiere tener cada vez mayor acceso a los servicios financieros, quiere promover una mayor bancarización, quiere promover una mayor inclusión financiera, pero no puede dejar de lado el riesgo sistémico, y no puede dejar de lado el riesgo operativo. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Las fuentes de información son, o sea, una de las inquietudes es que no se le comoditice la información que tiene, ¿sí? O sea, a veces uno piensa, bueno, no, este dato no me lo da el buró. No hay ningún problema en sentarse con el buró para ver si no habría forma de poder obtenerlo, porque ellos están preocupados porque su información no se comoditice, porque si se comoditiza pierde valor y obviamente pierde negocio. Entonces, mente abierta, ¿sí? Muchas veces te ayuda a hacer planteos, decir, mira, esto yo sé que no lo tenés, pero no tenés forma, ¿tenías alguna forma de darme algo por el estilo? Si lo puede llevar, lo puede traer, y si lo trae es de un valor enorme, ¿sí? Pasamos un mágime y no lo voy a terminar con este slide y ya te dejo las comunidades también, o sea, ¿de qué se trata? O sea, ¿qué es esto? O sea, primero, las comunidades no son expertas en productos financieros. Obviamente todos conocemos lo que es un producto financiero, pero pocos conocen lo que es el backstage del producto financiero. Y después ¿esto me va a ayudar a bajar costos? ¿O ¿cómo van a ser las barreras de entrada para poder entrar a esto? Temas de innovación, o sea, las comunidades están constantemente pensando el aspecto de innovación, o sea, ¿qué cosa nueva le puedo dar a mi comunidad para que mi comunidad cada vez tenga un mayor sentido de pertenencia? O sea que si yo voy con algo que realmente, como entidad financiera, como fintech, para tratar de entrar en la comunidad, que realmente puede agregarle valor a esa comunidad va a estar pasible de incorporar ese producto financiero. Pero generalmente no tienen interés, a veces, muchas de ellas no tienen interés en vincularse con los aspectos pesados del producto financiero, con los aspectos regulatorios, etc. ¿Sí? Y ahí puede darse el win-win, ahí puede darse el concepto de competición. Ok, en esto vamos a competir y listo, vos tendrás tu estrategia, yo tengo la mía. Pero este producto financiero, yo en esto no me quiero meter, o yo en esto no me puedo meter, y el otro dirá, si yo en esto la verdad que no soy muy bueno, o no quiero desarrollarlo. Pero si nos juntamos, tenemos lo mejor de los dos mundos. Bueno, listo, en eso entendemos el camino. Y el proyecto de Mercado Fondo fue un proyecto de esas características, porque la realidad es que las fintech no deja de competir con el banco industrial en ciertos aspectos, si bien están con público target muchas veces distintos, no deja de ser competidores en ciertos aspectos. Pero bueno, han logrado un negocio juntos que fue exitoso y que ninguno de los dos lo hubiera logrado si lo hubiera intentado hacer de su parte, ¿sí? Bueno, ya pasaron 25 minutos, así que voy a dejar el resto de la charla para la mayor riqueza que quiero que puedan percibir o entender qué fue lo que relevamos de lo que el propio mercado piensa o siente respecto a estas dos temáticas. Muchas gracias. Jimé, todo tuyo. Así es, bueno, gracias Pepe, y efectivamente eso fue lo que hicimos, relevar cómo el mercado ve estos temas, ¿no? Conocimiento, desarrollo, interés. Les cuento más la metodología, lo hicimos desde Universal, fue un cuestionario online con 69 casos para el caso de la encuesta y entrevistas en profundidad con dueños, directores de las principales empresas de fintech, de bancos de retail de Argentina, y que o bien son socios o participan de actividades de la Cámara, y lo hicimos en noviembre. ¿Qué caracterización tienen las empresas? Bueno, 32% se fundó en estos últimos 3 años, bastante optimista. Casi el 60% son servicios B2B, el 80% disponibilizó productos, y el 93% es banco o retail. ¿Y de qué hablan cuando hablan de fintech? Hablan del todo por hacer, casi que ya no se habla tanto de transformación, sino de innovación, de una mirada creativa, de startup, de nuevos negocios, de nuevos servicios y de todo por crear, considerando sobre todo que la inclusión financiera es muy baja, ¿no? Y que la pandemia además aceleró todo lo que es uso de plataformas digitales de forma muy exponencial.
perdón, familiaridad y drivers de la categoría. 57% sabe lo que es Open Banking. Y es unánime sobre sus ventajas. Cree que hay facilidad para el usuario, que la competencia va a ser más justa, que es el mundo ideal, donde cada uno es dueño de sus datos y decide y autoriza con quién compartirlos. Una competencia más justa, pero ¿qué pasa? Hay barreras para su implementación. No se cree, sin embargo, que la desconfianza del usuario vaya a ser un issue o una barrera, sino lo contrario, que con educación al cliente le va a cambiar la vida y que va a estar súper dispuesto. Barreras, urgencias, ¿no? Un poco Pepe lo adelantaba, es parte de estos desafíos. El Banco Central y los actores clave en la industria estarían claramente con dificultades más urgentes tal vez que para poner este tema en la agenda, e intereses. Se cree que tal vez las empresas más tradicionales de la banca no estarían tanto a favor de avanzar con esta apertura. Sin embargo, fíjense acá un quote, esto sale de las entrevistas Quali, ¿no? Estamos medianamente cerca ni lejos. Son temas que tienen un peso específico que a la larga o a la corta caen, se van a imponer. Digo, hace un tiempo era imposible que se iba a poder leer un QR. El consumidor elige entre las opciones que le dan. Si le damos Open Banking, sobre todo en un mundo de millennials, chicos jóvenes, ¿cómo no van a estar de acuerdo? Nacieron así, con ese ADN, de poder compartir y poder ser interoperables y no estar casados con una institución, sino con lo que quieren. Hoy con una, mañana con otra. ¿Qué pasaba con Embedded Finance? Significativamente, como ven, bastante menor conocimiento, 35% de conocimiento, ¿no? Que son estos conceptos de los que estuvo hablando Pepe. Ahora, ¿cuál es ese valor de las finanzas embebidas para el usuario? Claramente esto fue unánime, la gente quiere simplicidad. ¿Y qué significa simplicidad? Agilidad, esta idea de que el consumidor demanda plataformas, soluciones rápidas, sencillas, que de alguna manera le resuelvan la vida. Accesibilidad respecto de disponibilizarle productos y servicios a los que probablemente no podría acceder de otra forma. Y confianza, ¿no? Esta idea, y esto salía mucho en las entrevistas, de que el usuario cree en una plataforma madre, donde las demás empresas involucradas para él son casi transparentes, pero cuando intervienen otras prestaciones de servicios de manera muy visible, y de alguna manera en las entrevistas decían, empiezan a abrirse ventanas, el usuario puede comenzar a dudar de la veracidad y tiende a frenar la transacción. Entonces la confianza es muy importante, ¿no? Construir eso. Ahora, no solo para los consumidores, sino para las empresas que lo llevan adelante, ventajas competitivas, la usabilidad, el tiempo que pasa la gente navegando, las transacciones, obviamente, esto cuando uno logra eliminar fricciones, la integración de esos servicios puede hacer que sea un driver de entrada o de salida, ¿no? Sí, o barrera de salida para el consumidor, la lealtad y el amor de marca, más romance de alguna manera con las compañías que te resuelven algo, y más aún si una misma te resuelve todo. Y información, la información es poder claramente, y cuanto más conozco el track record del propio usuario, los productos y servicios que puedo diseñar y ofrecer son realmente customizables y customizados. Interés y claridad, entonces, bueno, elevado interés. Como ven, acá preguntábamos, ¿te interesaría saber más sobre estas temáticas? Sí de ambas, sí de una, sí de la otra, o no me gustaría. 99% le gustaría saber o de una, o de la otra, o de las dos. O sea, claramente hay un interés sobre seguir conociendo más sobre este tema, y también posibilidad de mejorar la claridad de los conceptos, porque 32% reconoce que le falta por ahí un poquito de claridad. El 67% dice, no, lo tengo clarísimo. Un 1%, bueno, no sabe, no contesta, y un 32% dice, podría profundizar un poco más sobre este tema. Muy importante este chart. ¿Qué oportunidades le dan estas temáticas a las empresas, ¿no? Ya pensando en esto, claramente un facilitador, alternativa potenciadora y facilitadora de negocios. Se facilita el acceso a nuevos negocios gracias a Embedded Finance y Open Banking. El 87% acuerda con esto. Mis clientes usuarios estarán interesados en recibir o usar información, usar financiación, productos financieros dentro de la comunidad, 80%, incrementar negocios embebiendo productos, 78%, altos niveles de acuerdo. Entonces, en síntesis, estos dos temas son vistos como alternativas que potencian los negocios, que podrían seguir ganando difusión y ganando claridad. El 87% de los encuestados considera que se facilita el acceso a nuevos negocios gracias a ellas. Un 80% cree que los clientes y usuarios que tienen estarían interesados en financiación dentro de una comunidad. A nivel de familiaridad de los conceptos, como vimos, Open Banking es superior que Embedded Finance, y Embedded Finance podría incrementar su familiaridad y claridad.
El interés en las dos temáticas es muy elevado, podría aportarse más claridad en los conceptos por este 32% que les comenté, que por ahí no entiende tanto la diferencia en detalle de ambos. Se perciben oportunidades para las empresas fintech, y lo más mencionado en ese sentido es la facilidad de acceso a nuevos negocios gracias a implementar esto. Lo menos asociado es que puedan ser una barrera de salida, esto también lo preguntamos, ¿no? Pero aún así, que funcionen como barrera de salida tiene un atributo de 59% de adhesión, que no es bajo, no es el 80 y pico que vimos antes, pero no es bajo, ¿verdad? En síntesis, claramente son dos conceptos que tienen oportunidades, que tienen potencial de negocio desde la visión de estos referentes de la industria, tanto para Embedded Finance como en Open Banking. Ahora, ¿cómo vive esto dentro de las organizaciones? Hay una implementación, una aplicación elevada. 7 de cada 10 entrevistados declararon que tienen iniciativas para una o para ambas propuestas actualmente en sus organizaciones. Y esto nos trae una conclusión interesante, y es que más allá de que ambos conceptos, por supuesto, requieren difusión y se ven como con este potencial que acabamos de decir, y también clarificación, están siendo implementados, y más aún en empresas de fintech. ¿Qué perfil tienen estas iniciativas? Tienen esto lo preguntamos respecto a los últimos 24 meses. Mayoritariamente los productos fueron desarrollados internamente, un 71%, y estuvieron relacionados a nuevos servicios de pago en la mayoría, ¿no? Un 54%. Después un servicio de financiamiento, un 36%, nuevos servicios de inversión ahorro, 28%, o nuevos productos seguros con un 15%. El 70% entonces de las empresas que entrevistamos tienen iniciativas actualmente o las han tenido en los últimos 24 meses, plena pandemia además, respecto de alguno de estos dos temas. ¿Qué impacto le ven en el negocio? Y esto es un promedio del peso de las iniciativas de Open Banking y Embedded Finance respectivamente en cada dimensión del negocio. Ellos creen lo siguiente, creen que estas iniciativas impactan al 40% de los clientes en promedio, en el 37% de las transacciones, de la cantidad de transacciones, y en el 34% de la facturación. La dimensión portfolio de inversiones tiene un menor impacto, tiene un 17% de impacto. Y como vemos también la cantidad de iniciativas de una y otra tecnología, una y otra propuesta, aplicadas en las empresas, en promedio son 3 iniciativas para Embedded Finance y 2 para Open Banking, según lo que nos declararon, ¿no? Ahora, esto era el presente, acá les preguntamos por el presente, pero les preguntamos también por el futuro. ¿Qué impacto creen que va a tener esto de aquí a 3 años, un futuro cercano? Bueno, muy interesante y mucho potencial. Los entrevistados, los encuestados creen que este tipo de iniciativas van a ser responsables de casi el 40% del crecimiento de sus empresas a futuro, es decir, una apuesta claramente muy fuerte. En síntesis de este capítulo, ¿no? De implementación, no ya de conocimiento. La aplicación de las iniciativas es elevada para ambos conceptos. 7 de cada 10 menciona que algo hoy está haciendo y que empezó con esto en los últimos 2 años. Declaran las empresas que entrevistamos estar haciendo en promedio 3 iniciativas para Embedded Finance y 2 para Open Banking. El impacto proyectado ya no en el presente, sino en el futuro, en un futuro cercano, igual de aquí a 3 años, es superior respecto de cantidad de clientes, cantidad de transacciones, y además se cree que va a ser responsable del 36% del crecimiento de sus empresas a futuro. Barreras. Esto también era muy importante saber y Pepe nos estuvo iluminando respecto de algunas de las que existen y esa necesidad de articulación integral, ¿no? ¿Qué barreras encontraban los entrevistados respecto de la implementación y el uso de Embedded Finance y Open Banking en sus empresas? La número 1 es claramente la complejidad regulatoria y también la falta de productos que faciliten la interacción entre los bancos y los servicios de las comunidades. Esto realmente es, como ven, son los números que dan más altos: capacidad tecnológica con un 60%, falta de conocimiento, inversión, complejidad, tienen números mucho menores, y lo que casi no se constituye como barreras, porque tienen niveles de adhesión muy, muy bajos, que son esos números que ven ahí abajo, 17 y 13%, es esto de un esquema donde la empresa tiene una serie de negocios asociados que esté fuera de la estrategia actual. Eso no sucede. Mis clientes usuarios no tienen interés en este tipo de soluciones. Esto tampoco sucede. Obvio, había que preguntarlo a ver cómo daba, ¿no? En caso de que efectivamente fue una barrera, pero no lo es. ¿Cuáles son los verticales que se consideran ideales para Embedded Finance y Open Banking? Estos: préstamos, pagos e inversiones ahorro son los ideales para seguir explorando y continuar creciendo. En síntesis, las barreras para la implementación.
La percepción de implementación de las dificultades se relacionan claramente con la complejidad regulatoria y la falta de productos de interacción entre bancos y el servicio de la comunidad. Otras barreras relevantes son capacidad tecnológica, falta de conocimiento y capacidad de inversión, y lo menos relevante es el interés de los clientes o del usuario respecto de este tipo de soluciones, o incluso el foco de la empresa. En cuanto a oportunidades, préstamos, pagos, inversiones, ahorros son las estrellas, digamos, de este tipo de iniciativas. ¿Y qué mejoras se esperan respecto de este tema? Bueno, casi todos ven que esta temática tiene alta relevancia, ¿no? Las dos temáticas, Embedded Finance y Open Banking, 8 de cada 10 las ven como muy, muy relevantes, especialmente entre los encuestados con empresas de menor facturación. Y la relevancia de las mejoras, bueno, en línea con las barreras, por supuesto. Si la dificultad mayor era la complejidad regulatoria, la simplificación del marco regulatorio es la mejora que tiene más cantidad de menciones para el futuro de la industria, especialmente en los encuestados con empresas de menor facturación, empresas más chicas en realidad. Y muy importante entender y saber y tener en cuenta también que, y esto lo exploramos bastante también en las entrevistas y en las encuestas, qué podemos hacer respecto a esta temática que también, como nos contaba Mariano al principio, claramente es una tendencia mundial y Argentina ya está haciendo cosas con esto, pero ¿tenemos algún diferencial en Argentina como para explotar este tema? Y sí, a pesar de todo y a pesar de todas las dificultades que todos sabemos que tenemos como mercado y como país, realmente se cree que hay un potencial interesante y distintivo, incluso de alguna forma de exportación de talento, ¿no? Todos los entrevistados realmente consideraron y nos expresaron que creen que Argentina es una punta de lanza del ecosistema emprendedor general y del mundo fintech en particular, y en ese sentido mencionaban esto de, bueno, basta ver la cantidad de unicornios que son de origen nacional. Y algunos aspectos que harían a este diferencial o a esta fortaleza que podríamos tener desde el mercado versus otros países de la región tienen que ver con el capital humano y con la idiosincrasia. ¿A qué nos referimos o a qué se referían los entrevistados con capital humano? Bueno, con la calidad de los profesionales argentinos en tecnología como reconocidos y requeridos además internacionalmente, y por otro lado también la idiosincrasia, ¿no? Esa sensación para bien y para mal de que ya de alguna forma ya vivimos todo y que pasamos por tantas dificultades y tantos vaivenes económicos y por tantas incertidumbres cíclicas que somos sobreadaptados de alguna forma y con el intelecto siempre ejercitado para encontrarle la vuelta a todo, para ver cómo se solucionan, ¿no? Entonces acá uno de los entrevistados nos decía precisamente esto: Argentina tiene un gran capital humano, creo que somos una gran cuna de talento para muchas cosas, tenemos que pelear porque las inversiones y la macroeconomía acompañen. En síntesis entonces, respecto de este capítulo, por supuesto en el dossier que van a recibir tienen mucha más información, pero esto, bueno, es un poco la síntesis del estudio, que fue bastante grande, bastante ambicioso. Relevancia y mejoras esperadas. Bueno, las dos temáticas, tanto Embedded Finance como Open Banking, se perciben realmente como muy relevantes para los mercados, en línea con lo que pasa en el mundo, pero también muy relevantes para Argentina. La clave de todo esto es la simplificación, la clave para mejorar el potencial a futuro, tanto del marco regulatorio. Esta es la mejora que mayor cantidad de menciones, es la mención que tuvo más cantidad de adeptos, digamos, ¿no? Para impactar en el futuro de la industria, y también la simplificación de los productos, disminuir la complejidad en todo lo que se pueda, para la propia empresa y para el consumidor final. Y todo esto con la posibilidad, con el talento, con los recursos abundantes de talento y capital humano que tenemos a nivel local. Como key takeaways, algunas ideas que me gustaría que se quedaran como impresiones del estudio. Bueno, presente y futuro de las iniciativas de Embedded Finance y Open Banking. 4 takeaways importantes. El primero es que se perciben claramente como iniciativas muy relevantes e interesantes para el mercado y que tienen un alto interés los entrevistados en aplicarlas en las empresas con fuerte impacto en el negocio. De hecho, ya las están aplicando y las quieren seguir aplicando a futuro. El takeaway número 2, las barreras para la aplicación, ¿cuáles son? Como dije antes, la complejidad respecto de la regulación, la complejidad respecto a la capacidad tecnológica, potencialmente la falta de conocimiento o capacidad de inversión. Pero la número 1 es el tema regulatorio.
como takeaway número 3, a futuro, se las considera muy relevantes y se considera que también van a mantener su impacto en el negocio y que van a ser responsables de 1/3 de su crecimiento, nada más y nada menos, ¿no? De aquí a 3 años. Y el takeaway número 4, la simplificación como clave realmente para el crecimiento a futuro en varios aspectos, tanto regulatorios como para los productos en sí y la complejidad en general, ¿no? de la implementación y de llevarlo a cabo exitosamente para que tenga un impacto importante. Entonces aquí como claves desde el punto de vista de los especialistas que entrevistamos, simplificación, reducción de complejidad y capacitación sobre las mismas y diferencias entre cada una, que como vimos, por más que la gran mayoría las conoce, hay un porcentaje que tiene mucho interés en saber más sobre ellas. En síntesis, estas dos temáticas de Embedded Finance y Open Banking abren todo un mundo de posibilidades que en el fondo recién comienza y que nos permiten de alguna forma renovar el ecosistema, explorar en y desde Argentina para esto que también busca tanto el consumidor final, ¿no? Que busca el cliente, facilitar, potenciar los negocios y seguir evolucionando al ritmo de las tendencias que también vemos todos a nivel global. Así que muchas gracias, esta fue la síntesis y bueno, van a tener más información y mucho más detalle con verbatim, muy nutrido en el dossier. Gracias, Jime, por la presentación. Tenemos algunas preguntas que, nada, vamos a ir leyendo y aprovecho para decirles que si tienen más pueden irlas poniendo en el chat. Así que, Pepe, creo que hay algunas que van para vos. Estoy leyendo acá lo que nos mandaron. Por ejemplo, una de las preguntas que viene de Marcelo, pregunta en este esquema, ¿cuál es el regulado? ¿Si la comunidad o el servicio embebido? Pepe, ¿cómo la ves? A ver, Estás con la cámara del apagada, caso, te aviso por las dudas, ¿eh? Estás sin la cámara, te aviso por las dudas. dependiendo del caso, la regulación le puede caer a uno o le puede caer a varios. Al banco siempre le va a caer la regulación, ¿sí? Porque es el más regulado, es que siempre tiene la mayor regulación. Pero eventualmente la comunidad, si es un proveedor de servicio de pago, hoy tiene regulaciones y le cae también. Una regulación un poco más liviana en ciertos aspectos, en otros muy similar. Cualquiera es pasible de tener la regulación y por eso es importante tenerlo en cuenta en toda la cadena. Obviamente, siempre el responsable máximo suele ser, si el producto financiero, aquel que tiene la licencia para poder entregar ese producto financiero, que en tal caso es el banco. Pero le podría caer a cualquiera. Voy con otra pregunta. Si pudiésemos dar algún ejemplo concreto, ¿no? de un servicio embebido, de un servicio, Bueno, digamos, un caso concreto de Embedded Finance. bueno, el que me había mencionado es el de mercado fondos. ¿Sí? Básicamente, la comunidad de Mercado Libre puede tener, si lo desea, un usuario de Mercado Libre, puede dar un OK para que su saldo en la cuenta de Mercado Pago esté constantemente invertido en un fondo común de inversión. ¿Sí? Entonces, básicamente acá hay un producto financiero por detrás, un fondo común de inversión, que tiene una gerenciadora de fondos que lo administra. Hay un banco como un agente de colocador integral, que también es parte de este modelo. Y después está el propietario de la comunidad, que es el que tiene las cuentas, que es un PSP, que es Mercado Pago, que tiene las cuentas. ¿Sí? Entonces, la experiencia es, el usuario tiene un saldo en la cuenta y lo utiliza. Puede comprar y se debita dinero en su cuenta, puede vender o le puede enviar dinero y se acredita dinero en su cuenta. Ese dinero por las noches, en base a lo que quede neto, se hace una suscripción o se hace un rescate. Entonces, el cliente lo que está accediendo es un producto financiero, que es un fondo común de inversión, con el cual permite que sus saldos se rentabilicen, pero lo tiene realmente embebido. O sea, él no es que por el hecho de acceder a un fondo común de inversión se le complica la vida. O sea, es un onboarding muy sencillo en un primer paso y después el usuario sigue utilizando su cuenta para comprar, para recibir pagos, para vender. ¿Sí? Y por detrás van sucediendo las suscripciones o rescates en función de la necesidad de operar ese producto financiero. Pero el usuario no tiene que hacerlas él. Entonces, ves que
el usuario dice, no, mañana voy a tener que pagar tal cosa, entonces rescato el fondo. Y si el fondo de 24 horas lo rescato, bueno, ahora, y si no lo tengo que rescatar un día antes. O sea, todas esas cosas que entendimos que eran fricciones, porque la realidad es que el mercado de cuentas comitentes en Argentina era muy reducido. ¿Sí? Nosotros entendíamos que eso era más por fricciones que por el hecho de, algunos decían, no, porque la gente trabaja en negro, etc. La realidad es que la plata en Mercado Libre no está en negro, está en blanco, ¿sí? Pero aún así no se accedía a ese producto. A los 3 meses de que estaba ese producto en la calle, la cantidad de cuentas comitentes en el país se duplicó. Entonces no es que la gente no quería acceder al producto financiero, no le gustaba la forma en la que estaba empaquetado. Y eso, al resolver esas experiencias y bajar esas fricciones, el producto logró penetrarse. Otro ejemplo sería que también conozco, o sea, sé que se está desarrollando, todavía no es no es un hecho, pero probablemente llegue en breve, es un club de fútbol que con su comunidad, digamos, de socios y demás, está analizando la posibilidad de empezar a ofrecerles créditos y algunas soluciones de pago embebidas dentro de la solución web o la aplicación del club, para nada, empezar a darle esa transaccionalidad al usuario, empezar a entender un poco el perfil y en base a eso también poder empezar a ofrecerle algún servicio más allá de derivarlo con algún proveedor externo. Así que eso también se está analizando. Después veo que hay bastantes preguntas, una buena cantidad de preguntas que vienen en torno a temas más regulatorios, ¿no? Hablando de, bueno, ok, ya básicamente entendimos el estatus, ¿no? Desde distintos puntos de vista del sistema financiero argentino y los desafíos o las posibilidades que ven. Y está bueno mencionar, sin entrar en una profundidad enorme, pero sí mencionar que hace 2 semanas salió una comunicación del Banco Central, que es la 7463, para quien quiera estudiarla, leerla, o seguramente ya varios de los que están acá ya la tengan bien clara, que de alguna manera lo que prevé es que entidades financieras y PSPs se deben dejar enrolar por aquellas aplicaciones que son iniciadoras de pagos, es decir, son esas aplicaciones en las cuales yo como usuario, o ustedes, digamos, como usuarios, pueden unir en un solo lugar distintas cuentas, ¿no? Entonces, si bien esto obviamente no viene con el nombre de Open Banking, sí se puede empezar a interpretar como una especie de plataforma que iría preparando el contexto para que esto que hoy pusimos sobre la mesa, y era el principal objetivo de esta conversación hoy y de generar este estudio, es oficialmente poner el tema sobre la mesa, pero no hablando únicamente desde el punto de vista de la Cámara Argentina de Fintech o de las empresas Fintech, sino más bien empezar a entenderlo de una manera más amplia. Así que creo que está bueno también mencionar que quien quiera estudiar esa comunicación, si bien acá no viene bajo este rótulo, sí se podría empezar a entender, ¿no? Como una especie de ya esquema digamos, que enmarca este tipo de interacción donde el usuario puede, de distintas aplicaciones financieras o servicios financieros, empezarlos por ejemplo, a centralizar en un lugar. Así que eso es algo que cabe destacar por las preguntas que estamos leyendo acá en el chat. A ver. Esa máquina cree que los bancos en términos generales estén listos para este tipo de experiencia. Ahí va. Bueno, íbamos con esa, perfecto. Dale, avanti. Depende de qué entendemos por estar listos. Si me preguntan si hay alguno que tenga absolutamente, o sea, que lo pueda hacer de forma totalmente natural, tipo que es hacer play y todo sale, no. Y de hecho, nosotros cuando encaramos este desafío, no estábamos listos para hacerlo. O sea, lo fuimos resolviendo sobre la marcha. Lo que sí estoy convencido es que tiene el potencial de poder hacerlo, ¿sí? O sea, nosotros cuando arrancamos esto, lo arrancamos con el Banco Industrial. Probablemente cuando el Banco Industrial arrancó su estrategia de transformación digital, me preguntás, ¿estaba listo? Depende de qué entiendas por listo, ¿sí? La realidad es que lo pudo hacer. Hay que trabajarlo mucho, ¿sí? O sea, cualquier banco que se proponga hacerlo, lo podría hacer, ¿sí? Lo que tiene que estar dispuesto es a interactuar con la comunidad, no se puede cortar solo, ¿sí? O sea, o entendemos, esto es nuestra humilde opinión, que cortándote solo las chances son muy bajas. Y después tiene que estar dispuestos a pensar las cosas, o sea, repensar la forma en la que se hacen las cosas. O sea, la primera inercia que tuvimos que vencer es la de, bueno,
esto se hace así porque venimos haciéndolo así. Generalmente las cosas, creo que en estos dos proyectos que encaramos, Apibanco y Mercafondos, o los productos de finanzas en bebidas de crédito, no sé si habrá quedado alguna cosa que el banco terminó haciendo igual que lo que venía haciendo. Probablemente la contabilidad. Creo que la contabilidad no tocamos absolutamente nada. Pero el resto, como hacía cumplimiento, los aspectos operativos, el área de tecnología, creo que tuvimos que barrernos absolutamente al área comercial. O sea, no tiene nada que ver la forma que se comercializa un producto financiero tradicional a comercializar un producto financiero embebido. O sea, los comerciales del banco tuvieron que adaptarse muchísimo. De hecho, hubo que armar un área específica de banca digital porque entendimos que la venta de estos productos se parece más a una venta de un servicio de consultoría que a la venta de un producto de góndola. ¿Sí? Entonces, la realidad es que tiene que estar dispuesto, ¿sí?, a repensar la forma de hacer las cosas y tiene que estar dispuesto a que ciertas cosas haya que transformarlas o hacerlas totalmente ad hoc para poder realmente dar una experiencia de producto embebido. Porque si el producto embebido, supongamos, yo podría decir, el producto embebido podría ser un crédito prendario en una sucursal para comprar un auto. Ok, si la forma de mover ese producto es dejarle un mamotreto de papeles al cliente para que firme, después que se vaya a la sucursal y se busque la vida en que le abran la cuenta, eso no es embeber. O sea, sí, es embeberlo, pero es embeberlo de una forma que el nivel de conversión, salvo que el usuario necesite, o sea, es eso o nada, y realmente tenga que hacerlo, probablemente el que tenga la opción no se va a subir, ¿sí? Porque embeber el producto es un arte, no es solamente decir, bueno, ok, te hago una API para que me des de alta un crédito. No, ojalá fuera así de fácil, lo hubiéramos hecho en mucho menos meses o años incluso que lo hicimos. El Pepe, desafío es, bueno, no, espérate, ¿cómo lo embebes de una manera razonable? ¿Sí? Así que es un poco eso. Yo creo que sí están listos. El tema es un tema de, bueno, estar realmente dispuestos a encarar ese desafío. te sumo una pregunta, Pepe. Porque acá Ujú. sí, sí, hay mucho del enfoque de la charla que lo pusimos, si querés, del lado de la disponibilización de APIs o datos por parte de los bancos, pero también están llegando algunas preguntas por el lado de, ok, ¿qué sería un caso de Open Banking aplicado para una empresa fintech? Entiendo que sería bastante similar, porque es al fin y al cabo los datos que uno tiene y la comunidad que uno formó, digamos, generar esas APIs que te permitan interactuar con otros servicios, otras comunidades y demás, Claro, ¿o es distinto el exacto. esquema, Pepe? Ahí estaríamos hablando de Open Finance. ¿Sí? A ver, Open Banking el término nació porque el primer lugar donde se quería obtener la capacidad de acceder y la desinformación de nuestros productos eran los bancos. Pero la realidad es que si lo extendemos y pensamos que yo no soy solamente dueño de mi información financiera de mis cuentas bancarias, soy dueño de mi información financiera de mis seguros, de mis cuentas de billetera y de cualquier producto financiero. Entonces, la realidad es que el concepto de OpenX, que si fuera el universo sería Open Finance, se puede aplicar perfectamente. Yo podría dar permiso a un tercero para que acceda a mi información de determinado producto en determinada entidad financiera o en determinado proveedor de servicio de pago o entidad vinculada con el mundo financiero. ¿Sí? En ese caso estaríamos hablando de Open Finance. Es lo Es un mismo. esquema similar con otro Es rótulo, lo mismo. digamos, y capaz con otra Sí, complejidad, si exactamente. querés. Son terminologías. A ver, pero, Mm. pero lo más importante, de hecho, el mayor punto de dolor es cómo acorazamos ese proceso de delegación de credenciales de manera segura, ¿sí? Y a la vez, cómo hacemos que ese proceso cumpla con todas las regulaciones de la entidad financiera y también de la ley de protección de datos, que les diría que en el aspecto de Open Banking es más dura la ley de protección de datos que las barreras o los desafíos a trabajar en lo que es la regulación financiera. Hoy el Open Banking no está prohibido en Argentina regulatoriamente, tampoco está obligado, como es en el caso de Europa. ¿Sí? O sea, se puede hacer, tenés unos desafíos grandes que tenés que transitar. Es posible, ¿sí? De hecho, existen experiencias, y como les decía, la posibilidad de que yo, a través de una aplicación, pueda solicitar iniciar un pago que se haga a través de un débito en mi cuenta bancaria, es un caso de Open Banking. Y es básicamente lo que hacen las billeteras cuando haces un pago con QR, hoy en día, con el nuevo esquema de hay, pago QR hay de transferencia. atisbos, ¿no? Hay como señas, hay como, digamos, como reflejos de esto, capaz que todavía sin el título,
pero evidentemente Exacto, el mercado... y es bueno que no sea, y es bueno que no tengan el título, ¿sí? Es bueno que nos refiramos a, porque en definitiva es cómo hacemos, cómo generamos experiencias para que el usuario pueda consumir los productos financieros de una manera que le resulte más amigable, que le resulte más apetecible o lo que sea, porque lo que tenemos que lograr es mayor conversión. Si nosotros tenemos un nivel de bancarización que tiene mucho por mejorar, ni hablar del nivel de crédito, y ni hablar de muchas otras cosas. Cuando empezamos el mercado de fondos, el mercado de cuentas comitentes era minúsculo en Argentina, ¿sí? Entonces el desafío es, a ver, yo tengo que Y ahora es lograr que este 10x. producto escale. Después, si es Open Banking, porque lo hago con una app que accede a varios lugares, o Open Finance, porque lo logré meter en una comunidad que quería ese producto, no me lo dijo nunca, pero yo sé que lo necesitaba y lo iba a acceder y lo terminó comercializando, eso es secundario. Lo importante es cómo hacemos que el cliente pueda acceder, y muchas veces ni siquiera acceder al producto financiero. ¿Cómo podemos lograr que el cliente pueda acceder a determinada cosa que quiere acceder, que necesita el apalancamiento de un producto financiero para poder hacerse de esa experiencia? Si vos me decís cómo sería una experiencia exitosa de de Embedded Finance en una compra de un auto, yo cuando voy a comprar un auto quiero sentir que estoy comprando un auto, quiero sentir el olor, quiero ver el tablerito, etc. No quiero inmiscuirme con el tema de un crédito y todas esas cosas. Si me lo das, si yo puedo acceder a eso financiado y ni me di cuenta, bueno, obviamente me tengo que dar cuenta porque después tengo que pagar un crédito, pero si no me la hiciste difícil, mejor, porque yo cuando fui a la concesionaria quería vivir la experiencia de comprar un auto, no la experiencia de comprar un crédito. ¿Sí? Y ese es el desafío. Si logramos realmente trabajar los aspectos de experiencia de usuario sin dejar de lado el aspecto de compliance y logramos que eso realmente no interfiera en la experiencia que el usuario quiere tener en ese momento, ahí entendemos que el producto va a ser exitoso. Pepe, vamos con las últimas dos, que son bien, bien puntuales. Hay una que es más vale metodológica, que ahí capaz Jimmy nos puede contestar, que hay una persona que muy atinadamente pregunta si en este estudio se analizó el uso de plataformas que realizan Open Banking con web scraping, como por ejemplo Belvo o Fintok o Sirenio. Entiendo que no, no obstante, ahí capaz que usted, yo la verdad que no, sinceramente no lo sé, entiendo que no, pero que son casos extremadamente interesantes para analizar. Acá como salvedad metodológica, no sé quién fue que lo preguntó, pero para quien lo preguntó, lo que acá nosotros analizamos fue el punto de vista, la perspectiva en entrevistas y en encuestas de lo que declararon distintos referentes de distintos verticales de las industrias. No sé, y tampoco lo puedo saber por la confidencialidad de la respuesta, si aquellas personas que contestaron esto utilizan alguna de estas cosas, ni se habló o se hizo un doble clic especialmente sobre esto, porque era como más exploratorio, como vieron hace un rato, respecto de conocimiento, implementación, potencial, digamos, impacto actual y potencial a futuro. Ok, gracias. Igual está muy bueno para hacer un doble clic ahí para futuros ¿Seguro? informes o futuros, digamos, comunicaciones, charlas, workshops, así que después, sin duda, vamos a hablar Buena porque idea. aún no es parte de la cámara, así que sin duda vamos a explorarlo. Y última, Pepe, y con esta ya cerramos este interesante workshop. Una persona muy atinadamente también pregunta, ¿pueden haber finanzas embebidas sin APIs abiertas? Y a la inversa, ¿tiene sentido abrir APIs si no hay comunidades que vayan a integrarse? Finanzas embebidas sin APIs abiertas son posibles. Se me hace difícil pensar una experiencia de usuario realmente superlativa en un escenario donde no vaya a haber. Las APIs, básicamente, cuando nacieron para interconectar sistemas, ¿sí? Entonces, si vos decís, no tengo APIs, entonces tengo sistemas que no hablan. Entonces, si los sistemas no van a hablar entre sí, alguien va a tener que trasladar la información de un lado a otro porque la comunidad está en un lugar y la entidad financiera está en otra. Entonces, se me hace difícil pensar una experiencia de usuario realmente viola si no tenés esa integración tecnológica eficiente. ¿Sí? Como poder existir, existe. La verdad, yo inicialmente, sí, si no lo bajara a profundidad, te diría, mira, veo difícil que vayas a lograr realmente una buena experiencia. Y si no lograste una buena experiencia, vas a tener un producto embebido que no va a ser satisfactorio. Entonces, hasta podríamos decir que en realidad no estás embebiendo un producto. Estás comercializando un producto en una cosa es comercializar un producto y otra cosa es el concepto de lo que nosotros tenemos como embeberlo. ¿Sí? Embeberlo es que va medio como acorazado, ¿sí? Al menos la experiencia que tuvimos, el éxito lo atribuimos a eso, ¿sí? Con lo cual yo le diría que deberíamos ir por el lado de abrir APIs.
Y el tema de abrir APIs o no, y claramente, si vos no estás pensando en desarrollar una comunidad de un negocio business to business, y las APIs no te las va a consumir nadie, porque las APIs te las va a consumir alguien que va a hacer un uso muy intenso de la transaccionalidad financiera. O sea, yo no le voy a dar una API a un cliente individuo. O sea, el cliente individuo es mucho más fácil para él acceder a la aplicación bancaria, es una transferencia. Imagínense que le doy una API a un cliente individual para que sea un programita para mandarme transferencias. No tendría sentido. Las APIs tienen sentido en un modelo de business to business. Y bueno, el business del otro lado, si yo le voy a dar acceso, detrás tiene que tener una comunidad. Si él detrás no tiene una comunidad, ¿en nombre de quién va a transaccionar? Puede transaccionar en forma propia, y esa es otra facilidad que damos en el producto APIbanco, pero no es Open Banking, eso es una forma más eficiente de acceder a la transaccionalidad de los productos financieros. Por ejemplo, una empresa muy grande como YPF que quiere hacer pagos a proveedores, bueno, por ahí es mucho más eficiente que su sistema de pago a proveedores se conecte vía una API con el sistema del banco para instruir los pagos a proveedores en lugar de tener un operador que entre al home banking del banco y suba un archivo con los pagos. Es mucho más eficiente. Pero eso no es Open Banking. No obstante, sí es un modelo de apertura de APIs. Bien, bueno, con esto vamos a cerrar este primer workshop del año. Vamos a seguir, hay un montón de contenido para seguir conversando, así que nada, no, van a seguir recibiendo noticias nuestras para quienes estén interesados. Bueno, no quiero dejar de agradecer a Poincenot, por supuesto a Pepe, por traer esta propuesta de estudio, por haber empujado para que esto suceda, y por supuesto, Pepe, por tu presentación. Jime, obviamente, mil gracias por haber sido quien puso el músculo para que esto se haga, el análisis. Yo tengo bastante certeza que haremos unas cuantas cosas a lo largo del año, porque hay muchos temas muy interesantes para poner sobre la mesa y que son seguramente plataforma para que después sucedan un montón de cosas. Así que gracias Poincenot, gracias Universal, gracias Pepe, gracias Jime, que tengan una linda jornada. Este video va a quedar en el canal de YouTube de la Cámara, van a recibir todos por mail el informe, así que nada, ya es disponibilizar la información. Que tengan una buena jornada. Gracias. Chao, hasta luego. Adiós.